Te damos la bienvenida a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Mi nombre es Charvela El Hash de Salcedo y tengo la oportunidad de siempre hacer cada entrega junto a mi esposo, el pastor Héctor Salcedo. Te recuerdo que estamos hablando del trabajo y los negocios y hoy, Chacho, hemos titulado este episodio a mí me ha gustado de forma especial porque le hemos puesto El lunes también es sagrado. ¿Y por qué le hemos puesto ese título? Bueno, porque tanto tú como yo hemos recibido comentarios de personas que laboran en sus empresas o tienen una empresa o son empleados. O son empleados, claro, laboran en la empresa y sienten que lo que hacen no es espiritualmente valioso, no es importante para Dios. Y te dicen a veces, Chacho, yo quisiera dejar mi trabajo para hacer algo espiritual como lo que tú haces, ser pastor, o a mí para servir a la iglesia, pensando que lo que hacen de lunes a viernes a Dios no le importa o no tiene ninguna relevancia espiritual. Y eso está mucho en las mentes de las amas de casa, que piensan que cuidar a sus hijos, cuidar de su casa no tiene ningún valor espiritual. Está en la mente a veces de los contadores, de los economistas, de los ingenieros. Muchas personas piensan así. Y es penoso ver cómo trabajan pensando no es importante, esto no tiene sentido, este trabajo yo lo hago para subsistir y a veces lo hacen con un sentido de pesar y muchas veces con culpa. ¿Por qué tengo que dedicar tanto tiempo al trabajo y no lo puedo dedicar a algo que a Dios le importe como el trabajo en la iglesia? ¿Por qué tú crees que la gente piensa así? Mucha gente piensa así, más de lo que nosotros suponemos. Incluso nosotros mismos con frecuencia tenemos estas ideas de que lo que hacemos fuera de la iglesia no es tan espiritualmente valioso, como tú decías, como lo que se hace dentro de la iglesia, que para Dios el trabajo eclesiástico es más importante, más significativo, porque tiene una connotación o un alcance eterno que lo que hacemos fuera de la iglesia. Y esa es una idea que técnicamente hablando, a través de la historia, cuando hemos identificado estas ocasiones en que la gente piensa de esta manera, se le ha atribuido el nombre de dualismo. Era una idea presente ya en la Reforma Protestante, en el siglo XVI, ya tenía siglos presentes, donde literalmente, en la época de la Reforma, había una división oficial de la vida en dos esferas, la esfera religiosa o clerical y la esfera común o secular. Los que se dedicaban obviamente a la esfera clerical eran los sacerdotes, los monjes, las monjas, y los que se dedicaban a la vida común o secular eran los campesinos, los comerciantes, en la forma que fuesen los empresarios de la época, los príncipes, los gobernantes, los funcionarios gubernamentales, etc. Y esa división creó literalmente un desprecio por aquello que se hacía fuera de la iglesia, y el que trabajaba entonces fuera de la iglesia no se sentía tan apreciado por Dios como el que sí trabajaba dentro de lo que era el clero o lo que eran las funciones eclesiásticas. Y eso creó un problema significativo en la forma de ver el trabajo y en la forma de cómo la gente se sentía que hacía su trabajo. Un campesino, por ejemplo, que eran la mayoría de los empresarios de esa época eran campesinos, agricultores o ganaderos, se podía pasar toda su vida trabajando, pero su vida no era tan apreciada como la del monje que oraba en el templo. O, por ejemplo, una persona podía decidir incluso, y lo hacían con frecuencia, dejaban a sus familias y se internaban en un convento, en un monasterio, porque pensaban que ahí era que Dios los quería, porque ahí era que Dios apreciaba su labor. Entonces, esto creaba definitivamente un problema mayor, y yo entiendo que esa idea de que la vida dentro de la iglesia o lo que yo hago dentro de la iglesia es más valioso que lo que hago fuera, todavía está presente en las ideas que prevalecen entre nosotros, lamentablemente. Lamentablemente, es como si vieran que el que se dedica al ministerio es más piadoso. Así es. Por la práctica que ejerce, ¿verdad? Así y es.
Tengo entendido, Chacho, que los reformadores comenzaron a romper esta idea, comenzando por Martín Lutero, que fue, ¿verdad?, uno de los grandes reformadores, y comenzaron a romper, a cambiar esta idea dualista. Y yo quiero leer algo de Martín Lutero. Martín Lutero, en su tratado a la nobleza cristiana de la nación Alemania, dice lo siguiente: es una pura invención o ficción que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes sean llamados el estado espiritual, mientras que los príncipes, señores, artesanos y campesinos sean llamados el estado temporal. Esto es, en verdad, un engaño y una hipocresía. Sin embargo, nadie debe dejarse intimidar por ello, y por esta razón todos los cristianos pertenecen verdaderamente al estado espiritual, y no hay diferencia entre ellos, excepto la del oficio. Todos somos sacerdotes consagrados por el bautizo. Como dice San Pedro, ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, pueblo adquirido, primera de Pedro 2:9. Así qué es. Bueno, qué sí, es bueno. una cita bien aguda. Es una de tantas, porque Lutero escribió mucho acerca de este tema de la vocación del creyente. Bueno, él escribió acerca del sacerdocio de todos los creyentes, que todos nos podemos presentar por medio de los méritos de Cristo delante de Dios, y lo que nosotros hacemos, lo hacemos delante de Dios, y somos sacerdotes precisamente delante del Dios eterno. Entonces, él escribió mucho acerca del sacerdocio de los creyentes y escribió mucho acerca de este tema, vuelvo y digo, de la vocación. Y esa es una palabra que hoy en día no la usamos o la reservamos para aquellos que amamos hacer, no para nuestro trabajo. Su vocación es pianista, pero él es ingeniero ahora. Exactamente. Entonces distinguimos lo que es la carrera o la profesión de lo que es la vocación, cuando en la Biblia Dios nos ha asignado un puesto en la vida, una determinada posición que Él llama vocación o Él llama llamado, y ahí nosotros se supone debemos emplear los dones y talentos que Dios nos ha dado. Fíjate lo que Lutero también dice cuando él expone el Salmo 147. Él hizo una gran exposición de los Salmos y Lutero desarrolla esta idea básica de la vocación, y en el versículo 13 se dice, el verso dice que Dios fortalece o asegura los cerrojos de la ciudad. Entonces Lutero se pregunta, ¿cómo es que Dios asegura los cerrojos de una ciudad? No es simplemente a través del hierro que es colocado como parte del cerrojo, sino que también hay todo un esquema de vocaciones que contribuyen con la seguridad de esa ciudad. Y él dice, ¿no concede Dios esa seguridad a través de los legisladores, los agentes de policía y quienes trabajan en el gobierno y la política? De esta manera, Dios cuida de nuestras necesidades cívicas a través del trabajo de otros, a quienes Él llama a realizar esa labor. O sea que claramente para Lutero, a partir de su interpretación de la palabra de múltiples pasajes, él llega a la conclusión, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, que nuestras labores fuera de la iglesia no son simplemente profesiones, son vocaciones, son llamados de Dios a nosotros ejercer una determinada tarea en el sostenimiento y preservación de la creación. O sea que es la carrera que yo desempeño, la tarea que me ha tocado, por cualquiera que sean las circunstancias de la vida, de mi vida, no es tan sencillo como parece, es más profundo de lo que muchos nos imaginamos, y le da a mi vida un propósito mucho más elevado de lo que muchos piensan. Así es, y esa idea, Chacho, de Lutero que acabas de explicar, está claramente avalada, vamos a decir, por este versículo que hemos mencionado constantemente en los episodios anteriores. Es Génesis 2:15 y dice así: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mira cómo aquí hay una clara designación de parte de Dios de la tarea que tenía que Adán hacer en el huerto. Es una designación divina, cultivar, hacer algo con tus manos, ejercer una profesión. Era algo divino una tarea designada por el ser divino para el ser humano, y eso mismo es lo que Lutero, ¿verdad?, estaba tratando de defender. No, y aunque hemos hablado de esa idea anteriormente, es simplemente a modo de recordatorio, porque no necesariamente los que están viendo este episodio han visto los anteriores. Génesis 2:15 ocurre antes de la caída. O sea, Dios pone al hombre en el huerto para que lo labre y lo cuide,
antes de la caída. O sea que el trabajo y la labor era parte del paraíso que Dios concibió para el ser humano. Un ser humano viviendo en un estado ideal es un ser humano que trabaja, que elabora, que pone en ejercicio dones y talentos que Dios le ha dado. Eso es lo primero que quería mencionar y recordar. Y recordar que Dios trabaja también hoy en día. Claro. Eso es una idea que me encantó también. No, y además de eso, el hecho de que Dios haya colocado al hombre en el huerto para que lo cuide y lo labre, el hombre está ejerciendo en ese sentido un llamado de Dios y está contribuyendo y colaborando con Dios en la conservación de su creación. O sea, el hombre no es dejado a su propia decisión de hacer lo que le parezca, de vivir de manera ociosa, sino que, bueno, tú debes agenciarte, tú debes gestionarte los medios a través de los cuales tú vas a vivir, pero a través de tu trabajo también, tú vas a proveer orden y provisión a la creación que yo he creado. Eso es lo que Dios le dice al hombre al colocarlo en el huerto para que lo labre. O sea que si extendemos esa idea de que Dios ha colocado al ser humano en la tierra, de hecho, el Salmo 8 también habla de eso, de que nosotros hemos sido delegados por Dios como mayordomos, como administradores de la creación y nos ha puesto Dios para gobernar. O sea que este tema de gobernar la tierra, de ejercer cuantas funciones nosotros hacemos en nuestras determinadas labores, profesiones, son asignaciones divinas. Y Dios entonces espera de nosotros que nosotros cumplamos con ciertos roles que Él nos ha asignado. Y hacerlo con la excelencia que demanda un Dios excelente. Así que es. También a veces pensamos, bueno, esto es una tarea humana, terrenal. Claro. Dios no tiene que ver, lo hago como pueda. Claro, no. Dios ve. Yo me rindo, o sea, le doy cuentas al Señor, le doy cuentas a Dios que me ha designado a hacer esa labor. De hecho, esa misma idea que tú mencionaste de Lutero y la misma idea de Génesis 2.15, también Calvino, que es un reformador que viene posterior a Lutero, y muchos otros reformadores también, Calvino coincide con Lutero en el hecho de que la profesión o la función, la carrera que yo ejerzo en mi vida es un llamado de Dios, y en su conocidísima obra, que es la obra de su vida, que se llama Institución de la Religión Cristiana, en el libro 3, capítulo 10, él dice que el Señor manda a cada uno de nosotros en todas las acciones de la vida a considerar su vocación, su llamado. Cada individuo tiene su tipo particular de vida asignado por el Señor como un puesto de guardia. Bien riguroso el término que usa Calvino para llamar a la vocación que Dios nos ha concedido. Seamos amas de casa, contadores, campesinos, agricultores, ganaderos, empresarios, etcétera, etcétera. Hemos recibido una asignación divina. Y tanto Lutero como Calvino coincidieron en interpretar este pasaje de 1 Corintios 7:17 de la misma manera. Pablo dice en ese pasaje lo siguiente: cada uno debería seguir viviendo en la situación en la que el Señor lo haya puesto. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Ahí Pablo está hablando no solamente de la condición laboral, sino también de la condición civil, de matrimonio, soltería y demás. No vamos a entrar en ese tema. Lo cierto es que, comenzando el pasaje, en 1 Corintios 7:17, Pablo dice: Dios te ha colocado en una determinada posición, te ha asignado un determinado puesto. Entonces mantente ahí, haz lo que te corresponde hacer en esa posición en la que Dios te ha colocado. Y es basado en eso y en otros pasajes que tanto Calvino como Lutero coinciden que la vocación o el trabajo que nosotros hacemos es un llamado de Dios. Lutero decía: tú no necesitas huir del mundo para servir a Dios. Ahí donde tú estás es un buen lugar para tú comenzar a servir a Dios. Eso no quiere decir que en un futuro Dios no te llame al ministerio a tiempo completo, pero no pienses tú en el ministerio como el lugar donde yo sirvo a Dios. Yo sirvo a Dios donde yo esté y donde Dios me haya asignado que yo me coloque, con la profesión que yo ejerzo, con las cosas que yo hago. De esa manera, entonces, nosotros podemos concluir que la cocina es tan santa como el monasterio. Amén. Decía Lutero y decía Calvino, decía Lutero sobre todo, que el campo es tan espiritual como el convento. A mí me gustó mucho una cita que usa el comentarista bíblico William MacDonald, que él dice que en las cocinas, en muchas cocinas, hay amas de casa que han colocado la siguiente frase: aquí se celebra un servicio divino cada
3 veces al día. O sea, dándole una connotación divina a su labor diaria, a su cotidianidad. Dios ha llamado al ama de casa a ocuparse de su casa con devoción, con esmero, entendiendo que ella está haciendo una labor divina. Yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros y de toda persona que trabaja, que sale todas las mañanas a hacer alguna labor, pequeña, grande, significativa, importante, en el gobierno, en el sector privado, donde sea, en la iglesia, pero sale con la idea de que está llevando a cabo una labor divina, que está sirviendo a Dios, que le rinde cuenta a Dios, que Dios lo ha asignado ahí y lo ha llamado a hacer esa labor en particular? Puede ser que no me guste, puede ser que haya un trabajo difícil y ya hemos hablado de eso en otros episodios. Sí, el trabajo en este mundo pecaminoso, en este mundo caído, es difícil, es dificultoso. A veces se requiere sudor de nuestra frente para llevarlo a cabo. La gente que trabaja con nosotros y nosotros mismos muchas veces pecamos en nuestro trabajo y hace del trabajo algo pesado. Pero si nosotros saliéramos todos los días, vuelvo y repito, con la idea de que lo que yo estoy haciendo es una labor que Dios quiere que yo haga, yo creo que eso cambiaría mucho la forma como yo me siento y la calidad de mi trabajo. Claro, hablábamos de la ética cristiana. Si eso impactara nuestra mente, nuestro corazón, haríamos las cosas totalmente diferentes. Así es. Sabiendo que eso, donde Dios nos ha puesto, como tú dices, nos guste Así o no, es lo que Dios tiene para nosotros y lo tenemos que hacer con excelencia. Chacho, y a lo largo de este episodio, sin duda, creo que hemos podido percatarnos de que sí, hay ideas dualistas y desde la Reforma se está luchando con ese pensamiento, con esa dualidad, ¿verdad?, en nuestras mentes. Y quizás algunos de ustedes que han escuchado o están escuchando este episodio dicen, bueno, no estoy tan seguro de que yo la tenga, pero si alguien tiene esa duda, ¿cómo percatarnos de si tengo o cómo yo puedo detectar en mí una idea dualista? Bueno, hay múltiples maneras. Lo cierto es que la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos esta idea más presente o menos presente en nuestras mentes de que lo que hacemos en el día a día no es tan importante para Dios como lo que se hace en una posición ministerial, pastoral, sacerdotal. La gente tiende a asociar. Yo recuerdo, en mi caso, donde yo tengo ya algunos años que, digamos, lo que me dediqué al ministerio cristiano a tiempo completo, aunque todos los que me conocen saben que todavía permanezco haciendo algunas labores profesionales porque entiendo que es parte de mi llamado, ciertamente, pero cuando decido dedicarle la mayor cantidad de mi tiempo al ministerio, cuando yo solo informo a la comunidad de profesionales con la que yo me relacionaba, mucha gente me advirtió, por un lado, me advirtió, bueno, vamos a perder un profesional que necesitamos, el país va a perder tu mente, por así decirlo, porque te vas a dedicar a algo que ya no tiene que ver con el desarrollo del país. Algunos me advirtieron, pero hubo otros que me dieron un espaldarazo y lo que me decían es, en algún momento yo también quiero hacer algo así importante en mi vida. En algún momento yo quiero dedicarme también por entero a Dios. Y esta es la idea dualista que estamos hablando. Así es. La persona que me estaba hablando asociaba a que ahora yo sí voy a servir a Dios porque me voy a un trabajo de iglesia, a un trabajo cristiano, en la mayor parte de mi tiempo. Pero en realidad, por lo menos en mi mente, aunque yo también era en parte presa de ese pensamiento dualista, yo entendía que cuando yo hacía lo que hacía como economista, yo estaba haciendo una labor que Dios me había asignado. Y a mí me daba mucho gozo y satisfacción hacer lo que hacía porque yo entendía que yo estaba contribuyendo con el orden de Dios en el mundo, con las ideas que proponía, con los planes que hacía, con los clientes que atendía. La gente se acercaba a mí buscando consejo de cómo administrar sus recursos, de qué proyectos hacer, y yo creo que eso es parte del orden de Dios. Entonces, quería enfatizar que muchos de nosotros ignoramos que en nosotros hay ideas dualistas. Y te quería mencionar que también del otro lado, aquellos que servimos al Señor quizás a tiempo completo en la iglesia o cualquiera que tenga una participación en el ministerio, puede también pensar que lo que está haciendo es más piadoso que lo que Claro, el otro. Y claro. es porque a veces lo vemos del lado del trabajador. Claro. El pastor, eso es piadoso, pero el pastor también o el ministro o el siervo puede pensar, esto es más valioso. Yo creo que también debe de cambiar la mente de aquel que sirve y entender que el otro... Excelente comentario, porque es muy frecuente oír desde los púlpitos
que lo que yo hago en mi labor diaria, en mi trabajo cotidiano, no tiene un impacto eterno o no tiene un valor para Dios. Pero es que Dios me ha colocado y me ha asignado a esa determinada posición. O sea, la visión de una vida dividida, que es esta idea dualista, no es bíblica. Se supone que todo lo que hacemos lo debemos hacer con Dios como audiencia. Y Pablo dice claramente en 1 Corintios 10:31 que ya sea que comamos o bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Pero volviendo a tu pregunta. Y perdóname, déjame hacer un último comentario en esa línea que estás ahí. Hay de nosotros, si Dios nos llama a ser pilotos y estamos haciendo otra cosa. Así es. Dios te mandó a ser piloto, hazlo bien y haz tu trabajo, porque ahí es que Dios te quiere. Así es. Eso es lo que Dios tiene para ti. Así es. Bueno, tú decías que de qué manera podemos nosotros diagnosticar o conocer si en nosotros hay ideas dualistas. Y yo he hecho algunas preguntas o he puesto aquí algunas frases que quisiera leer que sirvan como de diagnóstico para nuestro propio corazón. Pensemos en lo siguiente y diagnostícate tú mismo. Por ejemplo, ¿sientes que solo sirves a Dios cuando haces algo en la iglesia? Ese es un pensamiento que llega a la mente de los que nos escuchan, o sea, que sirven a Dios solo cuando hacen algo en la iglesia. ¿Sientes que lo que haces de lunes a viernes no cuenta para Dios o cuenta poco? No tanto como lo que cuenta lo que yo hago en la iglesia o en mi casa. ¿Sientes que Dios está más presente el domingo que el lunes? Recordemos que Dios es omnisciente, dice el Salmo 139, ¿verdad? Y Dios está en todo lugar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Nos dice la palabra. Entonces, Dios está tan presente, igualmente presente en la iglesia que el lunes en la oficina. Cuando trabajas en tu interior, ¿realmente tú sientes que lo haces para Dios? Oye este pasaje de Pablo que le escribe a los Colosenses 3, versículos 23 y 24. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. ¿Cuál es el secreto de trabajar de buena gana en todo lo que hagan? Como si fuera para el Señor y no para la gente. Así es. ¿Cómo cambiarían nuestros trabajos, la calidad de nuestros servicios si nosotros trabajamos para el Señor? Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Si nosotros salimos con esa idea todos los días a trabajar, yo creo que definitivamente nuestros trabajos cambiarían. Un par de preguntas más. Con frecuencia nosotros oramos mucho por nuestra santidad, por nuestras devociones, por nuestras disciplinas espirituales, leer la Biblia, orar, nuestra pureza sexual, nuestros ojos, nuestra seriedad en algunas cosas, pero pocas veces oramos por nuestra excelencia profesional, para que Dios adiestre nuestras manos, nuestras mentes, para hacer la labor que hacemos de una mejor manera. Entonces, la falta de oración en el ámbito profesional también es un indicativo que quizás para mí lo más importante es las cosas eclesiásticas y que tengo estas ideas dualistas. Entonces, ahí dejo algunas ideas que pueden servirnos a nosotros para diagnosticar si en nosotros hay este tipo de pensamiento de que lo que hago para Dios en la oficina o en mi trabajo es menos importante o le importa menos a Dios que lo que hago en la iglesia el domingo o en un ministerio cristiano. Y con eso nos despedimos, sabiendo que tenemos la necesidad del compromiso de evaluarnos y de recordar que el lunes también es sagrado. Si te has perdido alguno de los episodios de esta temporada, te animamos a ir al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría o a cualquier plataforma de podcast y ahí encontrarnos. Así que nos vemos en una próxima entrega.